ECO 360. Buenas noches, iniciamos el análisis de las informaciones más relevantes del plano local y el plano internacional. Esto es ECO 360. Veamos cuál es nuestro top 5 para esta noche. Hoy es 26 de marzo del año 2015. Reaparece Rómulo Rux y haremos un breve comentario sobre Rómulo Rux y la dignidad ahora que dice que va a asumir el liderazgo del Partido Cambio Democrático. Top 4. Nepotismo no es un error. No solo lo dice la ley, sino que también los expertos lo han sustentado. Vamos a analizar este tema y las reacciones de Juan Carlos Varela. Top 3. Y a partir de este top estará con nosotros el licenciado Carlos Gasnel. Con él vamos a hablar de contratación pública y corrupción. 2. Medidas urgentes que ya debieron haberse aprobado o que deberían estar aprobadas para la lucha anticorrupción. Y top 1, una propuesta para monitorear desde la ciudadanía la contratación pública. Esos temas los vamos a analizar en conjunto con Carlos Gasnel, quien maneja muy bien estos temas de derecho administrativo de contratación pública y además pertenece a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Recuerde que puede vernos a través de www.ecotvpanamá.com y también ver todos nuestros programas anteriores en nuestro canal de YouTube EcoTV Panamá. Arrancamos. Desde que empezó la debacle y todos los escándalos de corrupción a surgir luego de las elecciones de mayo del 2014 y todo lo que hemos conocido hasta hoy, muchos son los que antes eran voceros de Cambio Democrático, fueron precandidatos, fueron candidatos, fueron ministros, ocuparon cargos que no se les ha vuelto a ver la cara públicamente, sobre todo en los medios de comunicación. No los hemos visto, muchos de ellos, para ninguna de las causas, es decir, ni para salir a apoyar la tesis de algunos miembros de Cambio Democrático, empezando por Ricardo Martinelli, de que todo lo que está pasando es una gran persecución política, ni tampoco los hemos visto salir a pedir disculpas o a separarse de esa conducta que lideró Ricardo Martinelli y otros más de actos irregulares durante los últimos años. Muchos panameños creo que esperarían que esos miembros de Cambio Democrático que no están involucrados necesariamente en irregularidades salgan. Tal vez ya han debido salir a separarse de ese otro grupo y hablarle de frente al país sobre los errores que cometieron y la bandera que enarbolaron por varios años y que querían continuar. Hago este preámbulo porque hoy reapareció, después de algunos meses, Rómulo Rux en una entrevista con el periodista Álvaro Alvarado, y en la entrevista confiesa Rómulo Rux que se reunió con Ricardo Martinelli en los Estados Unidos y que se acordó una especie de traspaso parcial de batuta en Cambio Democrático. Escuchemos. Después de varias reuniones y de consultas de tipo político, el presidente Ricardo Martinelli tomó la decisión unilateral de delegar las funciones de presidente del partido a mi persona como secretario general, de acuerdo a lo que establece nuestro estatuto de Cambio Democrático. Esto lo que ahora prevé es que mi persona pasa a ocupar el cargo de presidente encargado en base a los estatutos, porque el presidente, en ausencia temporal, tiene la facultad de designar al secretario general del partido las funciones del presidente nominal. Hay una nota formal en donde el presidente comunica esta decisión, porque esto nosotros tenemos que llevarlo al Tribunal Electoral para que se haga, se legalice la toma de decisión de la designación. Esa era la parte donde decía de las reuniones que había tenido con el expresidente Martinelli y de la decisión del expresidente Martinelli de desligarse de la presidencia del partido, aunque sea de manera parcial. Ya el Tribunal Electoral, a través del magistrado Valdés Escoferi, ha dicho
que no le ha llegado ninguna comunicación al respecto y que luego que les llegue tienen que evaluarla en contraste con los estatutos del Partido Cambio Democrático. Pero tenemos otro extracto de esa entrevista en la cual Rómulo Rux se refiere al futuro del Partido Cambio Democrático. Nosotros tenemos que como partido ser un partido renovado y es una renovación que creo, Álvaro, que tienen que llevar adelante la clase política en general. Yo creo que la clase política ahora mismo sabemos que está en una crisis y tenemos la responsabilidad para garantizar nuestra democracia de que haya una renovación profunda a nivel nacional en la clase política y nosotros como partido vamos a iniciar ese proceso. Toda persona, incluyendo el señor Rux, tiene derecho a expresarse libremente y decir lo que piensan, pero yo me siento obligado, luego de escuchar estas declaraciones y luego de ver que este personaje se ocultó por varios meses y no se le había visto, no se le había escuchado, ahora sale a la luz pública y habla de la necesidad de la renovación del Partido Cambio Democrático y no se refiere a todos esos temas que debería referirse y sobre los cuales el pueblo panameño, casi de manera general, está esperando explicaciones de quienes lideran y lideraron el Partido Cambio Democrático en el momento que estaba en el poder, es decir, en el momento en que estaban ocurriendo todas estas cosas que nosotros estamos viendo ahora. Y hago este comentario desligado de cualquier consideración política. Lo que está pasando requiere muchas explicaciones y me parece de muy mal gusto que una persona de alto rango en el Partido Cambio Democrático, que ocupó cargos importantes en el gobierno anterior, que aspiró a ser candidato presidencial, simplemente se aparezca públicamente a decir nosotros tenemos que renovar el partido, sin hablar de todo lo que el partido o la responsabilidad del partido, directa o indirectamente, en todo lo que en este país pasó y que hoy estamos sufriendo. Tenemos un extracto de una entrevista para poder escuchar lo que Rómulo Rux decía antes de las elecciones y antes de que se conociera todo lo que ocurrió. Creo que es un video del 2013. Escuchemos. Fondos del Estado para campaña política. ¿Qué piensa Rómulo Rux de estas denuncias que salen a la palestra de parte de adversarios políticos del gobierno? Bueno, yo estoy en total desacuerdo, Álvaro, con el uso de cualquier fondo público. No puede usarse ni siquiera un centavo de recursos del Estado en campañas políticas. De verdad que yo considero que eso, como sabes, es sobre todo una violación a las normas electorales y además no creo que sería justo que se utilizaran recursos del Estado no solamente dentro de una campaña, sino en ningún tipo de campaña. Yo quiero que deje muy claro que dentro del Partido Cambio Democrático no se van a utilizar fondos para llevar a cabo una campaña. Marzo del 2013. No estoy de acuerdo con el uso de fondos públicos en campaña electoral. No se han usado fondos públicos en campaña electoral y el Partido Cambio Democrático no ha usado ni usará fondos públicos para campaña política. Hoy, los panameños conocemos cuál es la realidad y a eso nos referimos. Nosotros pudiéramos claramente pasarnos varios programas escuchando lo que muchos de estos funcionarios le decían al país en esos momentos y que trataban de vender el discurso de que había que continuar con el cambio en favor del pueblo. Cambio que a pesar de que hizo algunas cosas positivas, ya los panameños nos hemos dado cuenta cuál era el verdadero objetivo, por lo menos de lo que los lideraban. Entonces aterrizo sobre el planteamiento que quería dejar sobre la mesa y el análisis que hago de este tema. Si un funcionario de Cambio Democrático, sobre todo uno como el señor Rómulo Rux, de alta jerarquía en el partido, aspirante a la candidatura presidencial por Cambio Democrático en su momento, y ministro de Estado, y ocupó altos cargos en el gobierno de Ricardo Martinelli, y que seguramente estuvo enterado de muchas cosas o le tocaba mirar para otro lado o decidió mirar para otro lado mientras todas estas cosas ocurrían. Me parece que la ciudadanía tiene que estar clara y exigir que cuando se paran frente a los medios de comunicación no solo puedan hablar
de lo que viene en el futuro, sino que rindan cuentas sobre todo lo que apadrinaron durante los últimos años, que tantas afectaciones le causaron y le están causando al pueblo panameño el día de hoy. Lo dejo hasta aquí, en este bloque. Vamos a un cambio. Al regresar, nepotismo no es un error. Contratación pública y corrupción, medidas urgentes y un observatorio. Ya regresamos. ECO 360.